quedado que íbamos a conversar sobre el tema empréstitos, la unidad número 5 del programa de cálculo financiero. La pregunta, un poco para ustedes, inicialmente, es saber si han logrado ver las clases de empréstitos o la clase de empréstitos que estaba en la plataforma Moodle. Para iniciar este diálogo, a mí me gustaría que ustedes pudieran abrir los micrófonos y hacerlo verbalmente, o bien utilizar el chat para hacerlo por escrito. Pero sí me gustaría saber si han logrado ver esta clase, porque ya estamos prácticamente al final del dictado de nuestra materia y nos queda ver empréstitos, y la semana que viene vemos las dos últimas unidades que hacen a cálculo actuarial. Buenas tardes, profe. Ahí dice la mayoría de los compañeros que no han podido verla. Bien, ahora yo quisiera saber si han tenido algún problema, Daniela en particular, o simplemente no han tenido el tiempo. Yo en mi caso sí la vi, pero mi duda es con respecto a la clase de amortización. La segunda parte no sale. No está la clase, el vínculo será que está roto o algo, pero no sale. Pero la de empréstito sí está. Daniela, lo vamos a ver entonces. ¿Desde qué parte, hasta qué parte pudiste ver en sistemas de amortización? ¿Con algún sistema en particular no lo viste? Justamente hay una clase donde ustedes dan el francés y el alemán, que Sí. es la primera clase, y la otra clase, que me imagino que sería el último sistema, no se puede ver, no sé. Incluso yo metí el link a mano, todo, y no salió. Bien, lo vamos a ver. Sí, Gastón, adelante. Sí, profe, sí está esa clase. Bien. Está en la cuenta del contador Celso Silisque. Sí. Ahí yo me puse a buscar y están todas las clases. Bien, a mí me gustaría que lo vean, entonces, si es que podés pasarle el dato a Daniela para que la vea, es importante porque yo sabía que estaba funcionando todo, pero puede llegar a pasar en estos sistemas últimamente que andan de 10, no hay ningún problema, pero por ahí se puede pinchar algún archivo. Así que me gustaría si podés pasarle el dato a Daniela como para que pudiera ubicarla a la clase, eso es importante. De todas maneras, Daniela, no sé si estuviste con nosotros la última clase, que era la del viernes pasado, en la que nosotros habíamos expuesto o detallado cada uno de los sistemas, inclusive me acuerdo que el contador EGAP logró armarles el sistema argentino, por llamarlo de alguna forma, o de interés cargado, también eso lo habíamos visto. No, profe, yo no pude asistir a esa clase. A la de lunes sí, pero a la del viernes no, porque tenía que rendir y al final no rendí. Bien, no hay problema. Tratemos de ver el link que Gastón nos comentaba, que estaba dentro específicamente de la parte del profesor Silisque, a ver si lográs verlo, y yo creo que ahí está detalladito, y cualquier cosa en la próxima clase de consulta, que va a ser el día lunes, vamos a tomar el día lunes unos minutitos para consulta, podemos discutir las dudas que puedan haber surgido al respecto. Bueno, profe, muchas gracias. No, de nada. A mí me gustaría que empecemos, que nos metamos en el tema específico ya de endeudamiento en gran escala o empréstitos, como se llamaba algún tiempo atrás, palabra que ha caído en desuso. A mí me gustaría que me digan qué es lo que no se entiende, qué ha quedado en dudas, porque no quisiera que nosotros hoy fundamentalmente encaremos el tema desde el inicio hasta el final, porque vamos a perder 2 horas y no vamos a capitalizar nuestro tiempo si realmente no hacemos preguntas, porque de esa forma no vamos a aprender si lo volvemos a dictar de nuevo, no tiene sentido, porque ya la clase está dentro de la plataforma.
Profe, Sí, adelante, Gastón. sí, yo tengo problemas en entender lo que es la tasa real y la tasa de mercado, Ah, particularmente porque no entiendo bien qué es el precio de emisión. fantástico, ya lo vemos entonces específicamente. Yo lo que quisiera es para que todos los alumnos estén metidos dentro del esquema, un poco tratemos de entender qué es un empréstito, qué es un endeudamiento en gran escala. A mí me gustaría que ustedes me lo digan, sería muy importante eso, y cómo surge la necesidad de generar un empréstito. El empréstito surge cuando el Estado desea realizar una obra pública o necesita financiarse con una suma importante de dinero y pide, bueno, y empieza a emitir títulos para que, eh, no sé explicarlo, Sí, con tus propias para que palabras, muchas vas. personas, bueno, puedan comprar estos títulos y con eso se puedan financiar y el Estado le paga una cierta cantidad de intereses durante determinado tiempo. Pueden ser 15, Perfecto. 20, 100 años, no sé, Sí, algo sí, así. es así. No, no es así, Daniela, no es algo así. Está perfecto, creo que con tus propias palabras lograste definirlo, eso es muy importante. Y ahora, ¿cuándo se genera la necesidad de una emisión de un empréstito? Tengan en cuenta que un empréstito no es otra cosa que es el endeudamiento del Estado en gran escala, es decir, con grandes cantidades de dinero. Fundamentalmente, Daniela lo dijo bien, es para poder realizar grandes obras públicas. ¿Qué son las grandes obras públicas? Supongamos una gran autopista, un dique, una central termonuclear, por decir algo de eso, ¿sí? Como para dar un ejemplo, que siempre es importante saber para qué se usa. Pero digo yo, ¿por qué el Estado tiene que endeudarse? ¿Por qué no usa los recursos propios? Porque el Estado tiene recursos, ¿no? Se quedaron callados todos, me preocupa. Porque es importante entender esto, ¿no? Ya vamos a ir al tema técnico que nos preguntó Gastón, pero es importante entender esta primera parte. Necesita endeudarse porque los ingresos públicos no les alcanza, es como que tienen un déficit en los ingresos genuinos y en los ingresos públicos. Va, que son creo lo mismo. Correctísimo, correctísimo, María Cristina, creo que el tema pasa por ahí. Es decir, el Estado tiene ingresos y esos ingresos necesariamente, la mayor parte, provienen de los impuestos que cobra. Entonces, esos impuestos que cobra son destinados al gasto público, por decirlo así, o lo que es normal en contabilidad llamarle gastos operativos. Entonces, la lógica me dice a mí que toda institución, llámese empresa, Estado o gran corporación, tiene que tener un superávit fiscal, necesariamente. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos deben ser superiores a los egresos. ¿Por qué esto? Porque si yo tengo ingresos de 1.000 pesos y tengo egresos operativos de 500 pesos, tengo un superávit de 500, con lo que necesariamente ese superávit debería ser aplicado a la obra pública o a la obra en gran escala, como decíamos nosotros. Pero sucede como que el Estado argentino, supongamos, por dar el ejemplo nuestro, a través de los últimos años, hablemos 50 años, no ha tenido superávit nunca. O sea, venimos de déficit en déficit en déficit. Alguien me va a decir, sí, pero en esta etapa hubo un añito en el que hemos tenido superávit. Sí, 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 es cierto eso, ¿no? Pero el promedio de los últimos 50 años son de déficit constante. Entonces, si el Estado tiene ingreso a través de los impuestos y esos impuestos no les alcanza como para pagar los gastos operativos, mal pueden hacer una obra pública. No sé si se entiende esto, que es importante. Sí, sí, se Sí, entiende, profe, se profe. entiende. Fantástico. Entonces, si se entiende esto, muchas veces nuestros
políticos, por decirlo así, o las personas que nos dirigen en general, justifican que la obra pública necesariamente debe hacerse con un endeudamiento en gran escala, por el monto que se necesita, y de largo plazo. ¿Y cómo lo justifican? Lo justifican en decir que la obra pública que se realiza va a beneficiar a las actuales generaciones y a las futuras. Con lo que no es justo que las actuales generaciones paguen el total de la obra pública, porque el beneficio va a ser para la actual y las futuras. Por eso, si nos endeudamos, hacemos que la carga del costo de esa obra pública incida en las generaciones futuras. Por eso un empréstito tiene un plazo superior a 10 años normalmente. ¿Cuál es el plazo promedio? 20, hemos visto 40, 50, y algunos, en algún momento que no lo entendí nunca yo, de 100 años. Pero bueno, son cosas que son manejos estrictamente de nuestra dirigencia, pero de todas maneras, al incidir en las futuras generaciones, justifican el hecho del endeudamiento. Acá se produce un endeudamiento en gran escala porque los montos son muy grandes, y normalmente ese endeudamiento, ustedes lo deben haber escuchado en los noticieros fundamentalmente, que hay un endeudamiento interno y un endeudamiento externo. Esta es la famosa deuda pública interna y la deuda pública externa, por decirlo así, en la que están en juego muchos organismos, inclusive sectores privados. No sé, Daniel, si querés acotar algo. Sí, yo lo único que quisiera, digamos, ver un poco la parte formal, en el sentido de que, bueno, cada vez que el Estado se endeuda, en realidad necesita un respaldo legal, o sea, necesita una ley de endeudamiento. O sea que no es solamente una decisión del Ejecutivo, sino que en realidad parte de una ley que es aprobada por el Congreso. Correctísimo, correctísimo. Es decir, que dada la planificación de la realización de una obra pública, necesariamente, esta planificación debe ser respaldada por una ley del Congreso. Aprobándola, por supuesto, ¿no? No sé, ¿hasta acá entendemos más o menos? Sí, profe. Fantástico. Entonces, otra cosita que yo, a los fines de ubicarlos, quiero plantear, y es que esto que estamos viendo nosotros, específicamente empréstitos o endeudamiento en gran escala, no es otra cosa que analizar un sistema de amortización en particular. Y aparte de sistema de amortización, esto no es otra cosa que una renta. Si iniciamos en la unidad número 3, estamos estudiando una renta en particular con un sistema de amortización en particular. Es decir, que es un estudio específico de las dos unidades anteriores. Es decir, si entendemos rentas y si entendemos sistemas, entendemos sin ningún problema lo que es empréstitos. A mí me gustaría compartir una pantalla para ir a la pregunta que nos hizo Gastón, que sí es muy importante. Ahí estamos. No sé si están viendo las placas que estoy poniendo a disposición de ustedes. Sí. Hablábamos de empréstito, la ubicación es en la unidad número 5, que es la que está resaltada con amarillo. Y bueno, acá está el concepto fundamental de empréstitos, en la que nosotros decíamos, esto un poco para refrescárselos a ustedes, que ya lo vieron, que es una operación financiera por la cual el Estado específicamente va a solicitar dinero a quienes, al público en general, en carácter de préstamo, con la obligación fundamental de reembolsar, de devolver el capital prestado o que le han prestado al Estado y pagar intereses periódicos. El pago de estos intereses lo entendemos por periodo, normalmente el año o semestre, eso es lo normal. Acá un poco les mostraba yo, esto lo deben tener también en la plataforma, les mostraba yo que realmente este tema
involucra a una serie de conceptos que hacen a las finanzas macroeconómicas. Está metido el gasto público, los ingresos públicos, hablamos de circulante, de reserva, cómo se relaciona con la obra pública, el déficit y el superávit fiscal, la balanza de pagos y el endeudamiento público. Esto es para que ustedes sepan que estamos metidos en un tema fundamentalmente macroeconómico. Es decir, acá los individuos no tienen ninguna injerencia ni posibilidad de emitir un empréstito. Esto solamente lo puede hacer el Estado. Y este cuadrito que yo les estoy mostrando ahora, evidentemente que hace a lo que recién estábamos conversando. Lo primero que tenemos que ver es fundamentalmente tratar de analizar esta partecita que tenemos acá, que no es otra cosa más que ingresos del Estado, cómo se producen los ingresos del Estado a través de los impuestos y de las exportaciones. También está incidiendo el gasto público. Acá lo he mostrado como si fuera una resta, una sustracción. Los ingresos menos el gasto público me daría un superávit. En el caso que no sea superávit porque el gasto es mayor que el ingreso, tenemos un déficit fiscal. Si hay un déficit fiscal, necesariamente voy a tener la estructura de financiamiento como única salida, digo yo. Pero esa necesidad de financiamiento, nosotros también podemos salvarla con la emisión monetaria, que esto normalmente optan por esto porque es la más fácil, pero la emisión monetaria que hace genera inflación. Esa es la idea. Y si ese financiamiento debo hacerlo con terceros, evidentemente que voy a tener un endeudamiento. Este endeudamiento puede ser interno, puede ser externo, y esto me va a permitir financiar el gasto público en determinada medida, y si no, financiaré lo que es una obra pública. Esa es la idea. Entonces, si estoy financiando una obra pública en gran escala, estaré metido dentro del concepto ya un poco en desuso, que es el de empréstitos. Con esto creo que más o menos estamos. Podríamos pasar a la pregunta directamente, porque todo esto ustedes ya lo han visto, que necesariamente para que un empréstito sea posible colocarlo en el mercado financiero, el país que lo emite debe prestar garantías necesarias o debe tener las garantías necesarias y debe generar la confianza en los inversores para poder emitir este empréstito y ser colocado con éxito. Esa era la idea. Esto es simplemente un resumen, los elementos, y vamos a ir específicamente a la tasa real que nos preguntaban. Entonces, si nosotros hablamos de tasa real, fundamentalmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? No es otra cosa que la tasa de rendimiento que tiene el título, teniendo en cuenta fundamentalmente el precio de emisión. Y la tasa de mercado, ¿qué es la tasa de mercado? Ustedes lo deben conocer mejor que yo a esto ya, y les explico por qué. Porque hemos visto unidad 1 y unidad 2 en las que definíamos a una tasa, y también definíamos que la tasa de mercado no era otra cosa que la tasa que mostraba el rendimiento de las inversiones alternativas. Es decir, la tasa real del título no es la que está estampada en el certificado. Esa es la tasa nominal, por decirlo así, la tasa del título. El problema está en que si el título es emitido a la par, es decir, que el valor del título es igual al precio de emisión, evidentemente que la tasa del título va a ser la tasa real. No sé si eso se entiende o hasta acá hay alguna pregunta, pero sería muy bueno que se comprenda esto, ¿no? Profe, disculpe. Sí, María Cristina, sí. El precio de emisión es siempre, o sea, solo hablamos de precio de emisiones cuando sale por primera vez en el mercado. Correctísimo. O en distintos momentos, o eso me confunde.
Cuando María hablamos de Cristina, precio de mirá, emisión, ¿es solo al principio? creo que la pregunta es genial y es muy bueno que la hagas porque creo que acá nosotros tenemos que tener la certeza de cuáles son los distintos valores, por decirlo así, de un título. Si yo veo el valor nominal del título, que nosotros lo identificábamos con la letra C mayúscula, este valor nominal es el que figura estampado en el cartón representativo de una unidad de endeudamiento, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo entiendo que el valor nominal está estampado y que no puede tener variaciones. El problema está en que el mercado, cuando va a absorber el título por primera vez, es decir, las entidades financieras van a vender ese título emitido por el Estado Nacional, lo van a introducir al mercado, por llamarlo de alguna forma, o lo van a vender a los inversores, por primera vez se puede llegar a producir un valor diferente al valor nominal del título. ¿Y por qué sucede esto? Si existe una gran aceptación del título por determinados factores, que fundamentalmente puede ser también por su tasa, por la tasa de interés que reconoce, y por otros factores que son los factores extrínsecos, puede ser que el título tenga un valor de emisión superior al valor nominal. O bien, si realmente la tasa que ofrece es menor a las tasas alternativas de mercado, puede ser un valor inferior. Entonces, se está dando un valor de emisión o superior, inferior o igual. Entonces, acá ya empezamos a hablar nosotros de cómo se cotiza el título, sobre la par, a la par y bajo la par. Pero este valor de emisión se produce con la primera venta y luego nosotros le vamos a llamar valores de cotización cuando se produzcan a partir de allí las sucesivas ventas hasta la extinción del título. No sé si esto aclara un poco. Sí, profe, gracias. No, de nada. Entonces, yo hasta acá tendría tres valores fundamentales. El valor nominal, que está estampado en el título, el valor de emisión, que no es otra cosa que la cotización de ese título al momento de la primera venta, y después las sucesivas vamos a tener un valor de cotización en el mercado. Ese valor de cotización van a ser por las ventas posteriores. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos la tasa I' o tasa real del título? Es muy fácil. Lo único que tengo que hacer para poder conseguir la tasa real del título es calcular los intereses que paga el título. ¿Cómo lo calculamos? C por I, eso ya lo conocemos, y lo dividimos por el precio de emisión, es decir, por el precio pagado por la primera venta que hizo la entidad financiera a un inversor. Hacemos esta división y nos va a dar la tasa real del título. Y ahora la pregunta que yo hago es ¿cómo conseguimos nosotros la tasa de mercado? ¿Cómo la conseguiremos? Se quedaron callados, me preocupa eso. A mí me gustaría saber cómo nosotros conseguimos la tasa de mercado. ¿Qué hacemos? El contador de GAP se ríe por ahí, ¿no? Y creo que tiene razón, porque la pregunta es obvia y es muy sencilla, creo yo. Yo decía que esa tasa de mercado la vamos a conseguir con la simple observación de los rendimientos de las distintas alternativas de inversión que nosotros tengamos. Por ahí depende si nosotros queremos comparar con una en particular o sacar un promedio de las distintas alternativas, pero lo normal es tratar de compararla con una o con la mejor alternativa de mercado. Yo creo que eso nos va a dar un buen parámetro. No sé si hay alguna acotación por parte del profesor Levin o el profesor Egap hasta acá, o aclaramos la situación de alguna forma. Y un poco, cuando hablamos de tasa de mercado,
no hablamos de una tasa global, sino una tasa de un segmento. O sea, por ejemplo, no es lo mismo la tasa de mercado de un país del primer mundo, supongamos Alemania, que la tasa de mercado a la que puede estar sujeto nuestro país. Nuestro país es un país de riesgo financiero. Fíjense, ayer ha sido bajado de categoría financiera. Estamos como país de frontera, antes estábamos como país emergente. ¿Eso qué son? Son calificaciones de riesgo crediticio que hacen organismos y muchas veces empresas internacionales que se dedican a esto, a calificar riesgo. Cuando se califica un riesgo, eso se mide con lo que nosotros por ahí leemos en los diarios o sentimos en los noticieros cuando se habla del riesgo país. Cuando se dice, por ejemplo, que el riesgo país de Argentina es de 1.600 puntos, en realidad lo que está queriendo decir que para conseguir plata en nuestro país tiene que pagar un 16% más que un país del primer mundo, supongamos Estados Unidos. ¿Sí? O sea, si ellos pagan el 2%, nosotros tenemos que pagar el 18%. Eso significa el riesgo país, de esa manera se mide. Ahora, cuando hablamos de tasa de mercado, hablamos de tasa de mercado de inversiones que son homogéneas. Cuando son homogéneas, nos referimos, por ejemplo, a que tengan un riesgo similar. ¿Sí? O sea, si yo voy a invertir y quiero invertir en una operación de riesgo, supongamos puedo invertir en la Argentina, que a lo mejor tenga el mismo riesgo, a lo mejor que, supongamos, Irán. ¿Sí? Entonces, la inversión, la tasa de mercado está en función del riesgo que estamos corriendo y del tipo de inversión que estamos haciendo. O sea que cuando nosotros hablamos de tasa de mercado, es una tasa de mercado homogénea. No podemos comparar una tasa que tiene, digamos, en una inversión que tiene muy poco riesgo con una inversión, por ejemplo, Argentina, que, fíjense, hoy en la práctica estamos en default, pero técnicamente no. ¿Por qué? Porque no les conviene a los inversores. Entonces nos van prorrogando los vencimientos. Entonces, al prorrogar los vencimientos, no entramos en mora. Cuando uno entra en mora, entra en default. Entonces, para no agravar su inversión, la calificación de su inversión, los acreedores que hacen, prorrogan el vencimiento. En eso estamos en estos momentos. No sé si hay alguna pregunta. Yo quisiera preguntarle fundamentalmente a Gastón si quedó claro el tema de la tasa real del título y la tasa de mercado, que era la pregunta que él había hecho, ¿no? Sí, profe, ahora ya la entendí mejor. Fantástico, quedamos en contacto. Entonces, cualquier otra duda, me gustaría que la expongas, no hay ningún problema, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda, chicos? ¿Qué les gustaría que veamos? ¿Qué dudas tienen? Hay una cosa que a mí me gustaría, mientras ustedes piensan o ven cuáles son las dudas que tienen, que a mí me gustaría de nuevo recalcar, lo venimos haciendo desde la unidad 1, que cuál es la función nuestra dentro, me refiero a la función profesional, ¿no? Una vez más, nosotros estamos ubicados con el objetivo fundamental de evaluar, de valorizar. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Queremos sacar un precio de equilibrio, un precio, un valor técnico de un título, saber cuáles son los intereses que ya nos han pagado, qué nos falta pagar, cuál es el flujo de fondo de intereses de una determinada época. Esa es la idea, ¿no? Eso debemos poder calcular nosotros, ¿no?
Nico, yo me perdí una parte por problema de conexión, pero quiero un poco reafirmar una cosa que te escuché que me explicabas a los chicos y que cuesta mucho que entiendan. A mí a lo largo de los años creo que se ha ido entendiendo y nosotros hemos ido reafirmando el concepto, el carácter dinámico que tiene el tema del precio de emisión y después el valor de cotización al que vos has hecho referencia en el caso de los empréstitos. A veces se tiene la idea de que es un concepto estático y no, es un concepto muy, muy dinámico. ¿Por qué? Porque va a depender de esta tasa real que estaban hablando, ¿sí? E inclusive a veces no se entendía por qué al momento de la emisión, y creo que vos lo has explicado, yo simplemente quiero reafirmarlo, por qué al momento de la emisión yo tengo ya un precio distinto. Es decir, a ver, el emisor va a fijar una tasa, ¿sí? Una tasa de emisión, una tasa que va a estar indicada en el título, es la tasa del título. Esa tasa no tiene inclusive, e incluso hasta intencionalmente, por parte del emisor, que coincidir con la tasa de mercado a que hacíamos referencia, que es la que me va a condicionar el precio. No tiene por qué coincidir. E inclusive, si coincide, a los 2 días ya es distinta. Ya es distinta. Yo me digo, bueno, no voy a emitir un título con la tasa que está vigente en este momento. Y las condiciones del mercado van cambiando. Usted recién el contador Levin decía que nos han cambiado de categoría, ¿sí? Dentro de los niveles de riesgo de países, ¿sí? Entonces, yo qué es lo que planteo, que a partir del mismo instante, y esto es lo que costaba mucho que se entienda, a partir del mismo instante de la emisión del título, yo ya tengo una variación respecto del precio de emisión respecto del valor nominal. Esto costaba mucho que se entienda, y a veces no se entiende también que esta cuestión es tan dinámica que se va modificando a cada, es decir, periódicamente, a cada instante, diría yo, a cada día cuando se tiene una nueva información de cuál es la tasa con la que yo voy a hacer la evaluación. Entonces, esta cuestión de dinámica a veces no se lograba entender. Yo creo que ya lo han dicho los profesores, era para reafirmarlo y que se quede claro cómo opera, digamos, este precio en el mercado. Creo que la explicación fue excelente, creo que reafirma lo dicho y lo amplía, me parece muy bien, excelente. No sé si los chicos lo han entendido, eso es lo importante. Sí, pues, quizás era redundante, pero veo que esa es una dificultad que se planteaba para entender todos los años, entender esta cuestión de cómo se maneja este valor. Yo no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda al respecto. Sería importante que la hagan, así la despejamos. Profe. Sí, adelante, María Cristina. Yo tengo, no sé si una duda, pero ¿el rescate es una manera de extinción de la vida del título? Es muy buena tu pregunta. Sin lugar a duda que el rescate extingue la vida del título. Pero lo más importante que hay que entender que esa extinción de la vida del título lo que hace es cancelar la deuda del Estado. Porque, ¿cómo es el tema? Nosotros hemos estado estudiando rentas y después hemos estudiado sistemas de amortización. Entonces, con cada cuota en un sistema de amortización o en una renta, en caso de amortización también, ¿qué hacíamos? Estábamos cancelando parte de la deuda, del endeudamiento del Estado. Es decir, rescatar el título significa devolverle el cartón, perdón, yo digo cartón para que ustedes se imaginen, devolverle el cartón al Estado y el Estado les va a dar a ustedes exactamente el dinero del valor nominal que tiene ese título. ¿Qué significa? Que le está devolviendo lo que ustedes le han prestado como inversores y cancela la deuda. El rescate es una forma de cancelación de deuda. No sé si se entendió, María Cristina, o si los profesores quieren hacer alguna acotación. Perfecto, gracias.
¿Hay alguna otra pregunta? Creo que había por el chat alguna Nico. Ah, no, no lo vi yo, perdón, discúlpenme. Según lo que yo tengo acá, no tengo ninguna pregunta en el chat, perdón. Ah, no, entonces Puede ser que tenga un error, ¿no? No tengo ninguna pregunta. no, capaz que ya la has contestado, que el rescate por sorteo. No, yo no la vi, no. Y no la tengo acá, tengo el chat abierto y no la tengo, no sé qué pasó. Yo estoy tratando de recuperar. Perdón, ahora sí lo estoy viendo, lo tenía prácticamente aplastado, lo estoy viendo. Por fin entendí el riesgo país, dice Mario, me parece genial. Ese es el tema, lo que pasa es que se habla mucho también, ya me estoy saliendo del tema, perdón, ¿no? Pero estoy leyéndolo al chat. No es otra cosa que la valoración internacional de cuánto más debe pagar un país que tiene riesgo sobre las tasas normales para préstamos internacionales. Eso era lo que explicaba el profesor Levin y eso es. Y dice, profe, ¿podría explicar lo de reembolso de título por sorteo a la par? Bueno, no sé si alguno lo quiere explicar, Marcelo. No sé si vos has explicado antes, esa es la duda, porque estuve un ratito ausente. No, yo no lo expliqué antes, simplemente hablaba del reembolso, que era una forma de cancelación de la deuda. No sé si querés verlo, no hay ningún problema si no lo hago yo. Una forma de rescatar los títulos es rescatarlo a través del sistema de sorteo. ¿Cuál es el sistema de sorteo? Yo siempre, cuando estábamos en el aula, decía, ¿sí?, que dividamos, eran 50 alumnos, por ejemplo, y hagamos de cuenta que cada uno de los 50 alumnos tenga un título, ¿sí? El tema está que acá hay una cuestión que no sé si primero se estableció claramente. Es decir, los títulos son emitidos a través, utilizando para la cancelación, ¿sí?, de las deudas, algunos de los sistemas de amortización que nosotros hemos visto en la unidad anterior, ¿sí? Puede ser que alguno de estos sistemas de amortización, como hemos visto, puede ser el más común en el caso de la emisión de los títulos, el sistema americano, en el cual la deuda se cancela al final. Tenemos otro sistema que los conocemos, que es el sistema francés y el sistema alemán, y si ustedes recuerdan, la cancelación de la deuda se hacía en forma parcial, conteniendo el reintegro, el reembolso del capital, sería en este caso, en cada una de las cuotas. El tema se plantea, el tema en general cuando vamos a pensar en rescates que se van a hacer en forma periódica, y se plantea en cómo se va a hacer el rescate y cuáles van a ser los títulos que se van a rescatar, ¿sí? Estamos hablando siempre de rescate a la par, esto es que no existe una prima ni un descuento de emisiones, esto es, el valor se rescata por el valor nominal de los títulos y el rescate se realiza a la par. El tema es que se plantea en este caso, la pregunta concreta, es cuáles van a ser los títulos que se van a reintegrar. Tenemos todos los acá presentes, somos 50 los que estamos en el Zoom, y yo digo, perfecto, vamos a rescatar en forma periódica, y de acuerdo al sistema de amortización francés, por ejemplo, corresponde que en el primer periodo se rescaten 3 títulos, en el segundo 5, en el tercero 9, en el cuarto 16, porque es progresiva la cantidad de títulos que voy a ir rescatando. Entonces, la pregunta, los 3 primeros, ¿cuáles son? ¿Sí? Entonces, para determinar cuáles títulos se rescatan, se utiliza uno de los sistemas, utilizar el sistema aleatorio del sorteo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa aleatoriedad, van a ser los títulos que se van a rescatar, ¿sí? En este caso, y para efectos, acá hay una vinculación con otros temas. Uno de esos temas con los que se vincula el rescate por sorteo es cómo determino el valor, y a partir de cómo determino el valor, si es a la par no es tan problemático, si no es a la par sí voy a tener un problema, porque voy a tener que saber cuál es el valor del mismo, ¿sí? Y ese valor se va a calcular en función de tomando en cuenta un N, un tiempo, que va a estar vinculado con algunas con la forma de rescate. Cuando el rescate es por sorteo, lo más probable es que el N que yo calcule, ¿sí?, cualquier persona calcule a efecto de determinar cuál sería el valor de su título, esto es una cuestión hipotética, va a estar vinculado o va a ser calculado con el concepto, con un N calculado
con la forma de cálculo de vida probable de un título, ¿sí? Esto es una cuestión adicional. Lo que me interesa, y a raíz de la pregunta, es que le quede claro que en este caso interviene el azar para determinar cuáles van a ser, y particularmente si el sorteo se realiza a la par, cuáles van a ser los títulos rescatados. Repito, esto es bajo el supuesto que tengamos un sistema de amortización en que la cancelación, ¿sí? O sea, el reintegro del capital se realice en forma periódica. Comúnmente, y esto también es una aclaración, lo más común es que las emisiones, o está siendo muy común, que las emisiones de empréstitos se realicen con sistemas de amortización americanos. Esto es con pago periódico de intereses y cancelación o reintegro del capital al final del periodo de emisión. No sé si ha quedado claro. Sí, profe, gracias. Pasa que se mezclan varias cositas, ¿sí? Como ven, ya hace falta de tener conocimiento de los sistemas de amortización que hemos visto en la unidad anterior. A propósito, hay en los exámenes, hay veces uno de los enunciados que decían los casos, es que determine el precio, ¿sí? O el usufructo y la nuda propiedad, ¿sí? Considerando que los títulos han sido emitidos con sistema de amortización americano, y no sabían resolverlo cuando en realidad estaban planteándose esta cuestión de que los títulos, en realidad se cancelaba el reintegro del capital, se producía al final de la emisión, al final del periodo de emisión, y los intereses se pagaban en forma periódica. Y estaba enunciado en los casos prácticos y ustedes se complicaban, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra consulta, otra pregunta? Porque en caso de no existir otra consulta, otra duda, a mí me gustaría que nosotros desarrollemos un poquito el valor técnico de un título, que creo que es el modelo matemático que más vamos a usar en los casos prácticos. No sé si ustedes quieren que lo veamos o ya lo tienen visto. Porque tengo el dato que en algunas comisiones ya han empezado a trabajar sobre empréstitos. Me refiero específicamente a los casos prácticos, ¿no? O si eso se entendió, también lo podemos dejar pasar, no hay ningún problema, como ustedes gusten. Veamos, profe. Bueno, yo voy a tratar de compartir pantalla. No sé si el profesor Levin quiere explicarlo, el profesor Egap. O directamente comparto pantalla y les muestro a ustedes gráficamente cómo trabajamos el tema. Eso es importante. Yo no sé si están viendo la pantalla. Yo voy a tratar de agrandar esto, que evidentemente no lo logro. No sé por qué rara causa. ¿Ustedes la ven?
Sí, profe. Fantástico. Entonces, en primer momento, hasta tanto quedemos con la pantalla única, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cada vez que nosotros pretendemos conocer un valor técnico del título, porque hasta acá, ¿cuántos valores conocemos ya de un título? Conocemos el valor específico del título, el que está inserto en el título, que le llamábamos valor nominal del título, ¿sí? Ese es uno. El otro, teníamos un valor de emisión y que estaba condicionado por cómo absorbiera el mercado este título con la primera salida a la plaza financiera. Y luego decíamos que teníamos un valor de cotización o precio de cotización cuando se producían las diferentes ventas posteriores a la entrada del título al mercado financiero. Ahora lo que nosotros queremos hacer es tratar dentro de lo posible de emitir nosotros una opinión al respecto de cuánto podría costar un título a una determinada época. Para esto, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a decir que nuestro título tiene dos componentes fundamentales, la nuda propiedad y lo que es el usufructo. ¿Qué es la nuda propiedad? La nuda propiedad no es otra cosa que el valor del préstamo en sí mismo que le hizo el inversor al Estado. Es decir, que no es otra cosa más que el valor nominal del título, por decirlo así, y que ese valor está expresado a una época en que normalmente se produce la finalización del empréstito. ¿Y qué otra cosa más tenemos? Tenemos el usufructo. ¿Y el usufructo qué era? No era otra cosa más que la suma de los servicios de interés que va a pagar el Estado en la medida en que el título tenga vida. Es decir, que es el pago de interés periódico al que se compromete el Estado a realizarse a los inversores. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Entonces, el modelo matemático quedaría compuesto como valor técnico del título igual al flujo de fondos generado por el usufructo más el valor de la nuda propiedad. ¿Cómo evaluamos matemáticamente esto? Esto lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos valor técnico del título, va a ser igual al valor nominal por 1 más I sub M, perdón, es 1 más I' sub M, que esta no es otra cosa que la tasa de mercado, o de la mejor alternativa de mercado, elevado a la N, este factor de capitalización, más cómo hacemos para medir el flujo de fondo de los intereses. Determinamos cuál es el valor de los intereses multiplicando C por I, que esto no es otra cosa que el valor nominal por la tasa del título, por un factor de actualización múltiple a la tasa de mercado. Con esto habríamos logrado tener un valor técnico con respecto a una parte de las variables que inciden en la evaluación de un título. ¿Por qué? Porque acá estamos solo jugando con la tasa de interés del título y con la tasa de interés de mercado. Absolutamente no entra en juego ninguna otra variable extrínseca que el mercado pueda tener en cuenta. Es decir, que esto no es un precio de cotización, ni mucho menos. Es una forma en que nosotros técnicamente pudiéramos determinar un valor del título a un momento dado. Esto se puede calcular al inicio, a una época K, o bien al finalizar el empréstito. De todas maneras, ahí ya no tendría mucho valor. ¿Por qué? Porque se supone que al último momento el valor del título no es otra cosa que el valor nominal, y en la medida que sepamos que se va a rescatar a la par. Esa es la idea. O sea que esto sirve fundamentalmente mientras el título tiene vida. No sé si esto ha quedado más o menos claro.
a mí me gustaría saber si esta fórmula es fundamental porque ustedes la van a aplicar permanentemente en los casos prácticos. Hay personas que a través del chat me dicen, sí, profe, pareciera ser de que quedó claro, pero me gustaría que si existen preguntas al respecto me la hagan, o a los profesores también, ¿no? No hay ningún problema. Yo voy a empezar a hacer una pregunta a los chicos, ¿sí? Quisiera ¿Cómo que no? me contesten. Esa fórmula que está ahí, ¿sí? Presupone, ¿sí? Que el título ha sido emitido con una condición de algún sistema de amortización. Quisiera que me digan si la fórmula que está ahí, cuál sería el sistema de amortización en que ha sido emitido este empréstito. Es muy buena El la sistema pregunta. americano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los intereses se pagan periódicamente y el capital o la amortización del capital al final. Lo que hace esa fórmula es actualizar el capital y los intereses de los distintos periodos. Así es, efectivamente. Es más, me has quitado la segunda pregunta. De todo modo, la hago extensiva a los otros chicos. ¿Por qué a uno le aplico, ¿sí? Un factor de actualización? Porque está elevado a N, ¿sí? Que a C le aplico ese factor de actualización y al otro valor, ¿sí? Le aplico un factor de actualización plural. Ya un poco lo contestó recién, pero a ver, quiero que me reafirmen un poquito la idea de por qué se está haciendo así. Pero este carácter inquisitivo, chicos, ¿no? Es simplemente para que ustedes reafirmen o se saquen las dudas que puedan tener de este tema, ¿sí? Si ahora pueden hablar cualquier macana, ¿sí? Y si esto se lo pregunto en un examen, en un coloquio, ahí sí ya tienen que contestarlo bien, ¿sí? Ahora sí pueden decir, no tengo idea, también pueden decir eso ahora, ¿sí? ¿Por qué a C, en la fórmula que mostraba el contador Inamorato recién, ¿sí? Le estoy aplicando un factor que es 1 más I a la menos N, ¿sí? Y en otra estoy aplicando un A sub N, ¿sí? De I. En el otro término del sumando, en el otro sumando. Si no tienen como referencia la respuesta que recién nos daba Cristina, era quien no sé quién respondía. Está en la respuesta que nos daban recién, está la respuesta a lo que yo acabo de preguntar, ¿no? Nadie se anima a abrir el micrófono y contestar, o no está clara la pregunta. Empiezo, digamos, a desmenuzar la pregunta. ¿Estoy actualizando? ¿Estoy actualizando valores? Si esto les pido que por favor me respondan, porque esto es muy básico. ¿Estoy actualizando valores en el modelo matemático? No sé si tenés que ponerlo de vuelta, Nico, discúlpame al modelo. Sí, sí, por supuesto que sí. Sí. De nuevo, no sé por qué tengo problemas con... Acá está.
Ahora sí. Ahí vamos. Perdónenme, pero no lo podía hacer. Ahora sí. Discúlpenme un segundito. Ahí está. Ese es el modelito. La pregunta, la más sencilla, creería yo. ¿Estamos actualizando valores para obtener este valor? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Sí? Profe, Fíjense que... y Sí, ahí en la fórmula no le faltaría el menos n. Le está faltando el menos. Sí, eso es correcto. Eso es correctísimo, Gastón. no alcanza a ver, pero tan chiquito la fórmula, la veo, estoy en celular, realmente no la veía. Sí, está Sí, bien. es correcta tu apreciación, sí, sin lugar a dudas. Ahora, ya que estamos en este diálogo, ¿vos me podés decir dónde está el valor C expresado en la recta del tiempo? Valor C, profe, se refiere al valor nominal. Sí, correctísimo. Al momento final, supongo, profe. Sin dudas, es así. Y ahora C por I, ¿dónde estaría expresado, Gastón? ¿Cómo lo ves vos? Los intereses, ¿cómo se pagan? Se pagan periódicamente, así que estarían en Sí, está cada perfecto. periodo. Sí, al final del periodo 1, al final del periodo 2, así al final del periodo 3 y así sucesivamente hasta el periodo N, ¿sí? Y es un poco, respondería a medias, porque tendríamos que explicarlo, la pregunta del contador EGAP. Sí, está un poco respondida a través de esta cuestión. La pregunta que yo había hecho inicialmente, ¿por qué en uno actualizábamos, ¿sí? A C lo actualizamos con un factor de actualización 1 más I a la menos N, y por qué en el otro usábamos A sub N de I para actualizar. Y está un Correcto. poco... Sí, yo te cuento que yo lo poco quería que me complementen con el análisis de decirme que el C, como dijo Gastón, está al final del tiempo y estamos actualizando un solo valor. Y que C por I, es decir, los intereses, generan un flujo de fondos periódicos durante todo el tiempo en la medida en que el título esté vivo. Bien, esa es la respuesta a lo que acaba de explicar el contador Inamorato. Espero que se haya entendido, porque en realidad tenemos un único valor y después por otro lado un flujo de fondos. Por ahí el contador Inamorato decía también que como la función nuestra es determinar cuáles son los valores de estos flujos de fondos. Y en realidad este tema de empréstito es exactamente lo mismo, es decir, con la particularidad que los flujos de fondos tienen, digamos, la característica de corresponderse con los servicios de interés, ¿sí? Por un lado, y el capital al final por el otro. Javier ha respondido también en el chat, es correcto lo que responde Javier. Él indica en el chat, dice, porque como es sistema americano tengo que actualizar a un momento dado el valor nominal que se paga al final, pero también actualizo los intereses de cada uno de los periodos. Por eso el factor plural de actualización, entiendo que se refiere al factor plural para esos intereses. Profe, nos referimos a un solo título en este caso, ¿no? ¿O sería la totalidad? Qué buena pregunta la tuya, Gastón. Metiste el dedo en la llaga porque te cuento
que acá es donde se producen normalmente las confusiones en la parte práctica. Este valor técnico está hablando únicamente de un título. ¿Qué pasa si yo estoy analizando la cartera que posee un inversor compuesta por 10 títulos? ¿Qué pasaría? ¿Debería multiplicar ese valor técnico del título por 10? ¿Sería? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esa es la idea. Esa es la idea, para saber cuál es el valor total de la cartera. Hay casos prácticos que están en las cartillas que ustedes tienen y que están analizando y que justamente trabajan sobre eso. Yo lo veo al contador Levin que quiere hacer alguna aclaración, ¿será? No, yo un poco a mí me vino una duda. Digo, ¿por qué el Estado, en lugar de emitir, digamos, de título o bono, no va directamente a un banco y pide la plata? Esa es una duda que tengo. ¿Y si lo hace o no? Y bueno, si es nuestro Estado argentino tan vapuleado y pida a todas personas que caminan. Pero digamos, ¿cuál es el motivo por el cual no va al banco y emite un título? Bueno, pensemos en lo siguiente. Vamos a una persona, digamos, de derecho privado, vamos a una sociedad anónima. Y primero vamos a una cartera de inversores, ¿no es cierto? Mucha gente que tiene pequeños plazos fijos de 2.000 pesos, 10.000 pesos, 30.000 pesos. Entonces el inversor normalmente, ¿qué es lo que hace? Va a un banco, deposita su ahorro, le pagan, supongamos, el 30% anual, y esa plata, el banco, ¿qué hace con esa plata? Le da un préstamo a una sociedad a la cual le cobra ¿cuánto? Le cobra el 50%. O sea, al inversor le pagaba tasa pasiva, que era del 30%, y al tomador de crédito le cobra el 50%, que es la tasa activa. Y la diferencia entre las dos tasas, nosotros recordemos, ya habíamos dicho que era el spread bancario, ¿sí? La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Bueno, cuando el deudor, en este caso el Estado, tiene tanta solvencia como el banco, tiene tanta, supongamos que sea el Tesoro de Estados Unidos. Si el Tesoro de Estados Unidos, que necesita dinero, no necesita recurrir a un banco para pagarle el spread, sino que directamente se contacta ¿con quién? Con el inversor, y ahorra ¿qué? El costo de la intermediación financiera. Entonces, por eso, cuando, digamos, el emisor de título tiene envergadura, evita al banco, evita el intermediario financiero y recurre directamente al inversor. ¿Eso qué le permitiría? Siguiendo un razonamiento lógico, a lo mejor pagando un 35% ya le permitiría obtener los fondos, con lo cual hipotéticamente se estaría ahorrando el 15%. Entonces, eso es un poco el motivo por el cual se accede directamente, digamos, el deudor accede directamente a tomar contacto con el acreedor, en principio para disminuir su costo financiero. Ese es uno de los motivos. El otro motivo que me quedó a mí alguna duda por las preguntas que se han hecho es si se entiende el proceso de emisión del título.
A ver, vamos a un ejemplo sencillo como para que, a ver si nos podemos ubicar. Supongamos que estamos en el Congreso Nacional y decimos que vamos a autorizar y vamos a ordenar la emisión de una empresa. Que supongamos que el valor C, o sea, el valor de cada título, lo fijemos en 100 pesos, la tasa de interés la fijemos en el 5% anual y el plazo de duración del título lo pongamos en 20 años. Y digamos que el sistema de amortización que se va a utilizar va a ser el sistema americano. ¿Eso qué significa? Que yo como emisor, el Estado argentino, ¿qué va a hacer? Va a pagar cada uno de los años que dure el título, va a pagar 5 pesos, que va a estar dado por los 100 por el 5% de interés. O sea, cada uno de los años va a pagar 5 pesos en concepto de renta, ¿sí? Y además que en el año 20º va a devolver los 100 pesos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se aprueba en el Congreso. Después calculen que va al Congreso, sale el Congreso, va al boletín oficial, se organiza todo y pasan ¿cuánto? Por ahí pasan 5 meses desde el momento en que se aprobó. Y de ahí que dicen, bueno, vamos a salir al mercado a colocar el título. ¿Qué significa colocar? A buscar los inversores, ¿sí? Cuando vamos al mercado, ¿qué descubrimos? Que la tasa, por ejemplo, de mercado de ese momento para esta clase de título, con estos riesgos, está, por ejemplo, en el 7% anual. ¿Yo cuánto dije que voy a pagar? Yo dije que voy a pagar el 5% anual. Pero cuando voy a colocar el título, resulta que el mercado me dice, no, la tasa de mercado para este tipo de título es el 7% anual. ¿Qué hago? Vuelvo para atrás, lo mando todo al Congreso para modificar la ley, y no, porque capaz que la modifico y vuelvo, cuando vuelvo la tasa es del 4%. Entonces, ¿qué solución encuentro? A ver, pensé. El inversor no está dispuesto a comprar el título si es que no se le paga el 7%, ¿sí? Porque esa es la tasa vigente al momento de la emisión del título. O sea que dice, yo, si no me paga el 7%, no invierto. ¿Cómo se resuelve eso? Se modifica el precio de venta. ¿Cuál era el precio de venta tentativo? El valor C. El valor C era 100. Ahora lo voy a tener que vender a otro precio, que le voy a llamar precio de emisión. ¿Cuál va a ser el precio de emisión? ¿Cuál debería ser? Tendría que ser tendiente, supongamos, a 98 o tendiente a 102. ¿Cuál sería el precio de emisión? Si pensamos un poco y lo razonamos financieramente, vamos a llegar a la conclusión de que voy a tener que venderlo, lo voy a tener que colocar a un valor menor que el nominal. ¿Para qué? Para que le rinda el 7% al inversor. ¿Sí? Lo voy a tener que vender bajo la par. ¿Sí? El número, ustedes ya tienen la fórmula cómo calcular. Pero el razonamiento es eso. Yo tengo que, el inversor va a tener que invertir menos plata, supongamos 98, para cobrar el 7%. Porque en valores absolutos, ¿cuánto va a cobrar el inversor? El inversor siempre va a cobrar 5 pesos. ¿Sí? Siempre va a cobrar 5 pesos. Lo que yo tengo que hacer es que estos 5 pesos representen porcentualmente, relativamente, el 7%. Bueno, esa es la primera situación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace el Estado? Coloca todos los títulos, supongamos, a 98 pesos. De ahí en más, la obligación
del Estado, ¿cuál va a ser? Periódicamente pagar los 5 pesos durante los 20 años y al cabo del 20º año pagar los 100. Pero, a partir de la emisión, el título toma vida propia. ¿Sí? Ya no va a afectar al emisor, sino va a afectar al tenedor. ¿Cómo va a afectar al tenedor? Y supongamos que yo invertí. ¿Sí? Lo pongamos ahora en cabeza del inversor. Si imagínate, 20 años, mucho tiempo. Entonces yo capaz que dentro de 8 meses lo quiero vender. ¿Por qué? Porque necesito liquidez. ¿A qué valor lo voy a vender? En teoría lo voy a vender ¿a qué valor? Al valor de cotización que tenga en ese momento el título. ¿Sí? Para eso iré a la bolsa, etcétera, etcétera. Ahí me va a dar el valor de cotización. Ahora, ese valor de cotización tiene relación con qué? ¿Con qué? Tiene relación con la tasa de mercado vigente al momento que yo lo venda. ¿Sí? Por eso es el valor técnico que calculábamos recién. ¿Sí? Supongamos que yo lo quiera vender al título transcurridos 3 años. ¿Sí? De los 20 años transcurrieron 3. O sea que me quedan 17 años de vida del título y me quedan, por lo tanto, 17 cupones periódicos de 5 pesos para cobrar, más que los 100 pesos del final, porque el sistema, ¿cómo era? Americano. Entonces, ¿qué es lo que hago para sacar ese valor técnico? Calculo el valor actual a ese momento, o sea, dentro de 3 años, ¿de qué? De todo el flujo de fondos que me garantiza el título. Me garantiza que el título, 17 cuotas periódicas de 5 pesos más los 100. Aparte de la cuota periódica, es lo que ya nosotros le llamábamos, ustedes vieron ahí en la fórmula, el usufructo, ¿sí? Porque es la parte de renta, por eso le llamamos usufructo, viene de frutos. O sea, lo que genera el título, o sea, la renta. Y a eso le sumamos ¿qué? El valor actual de ¿qué? De los 100 pesos que se van a cobrar dentro de ¿qué? De 17 años. Entonces, en ese caso, ¿cómo tendríamos? Tendríamos C por I por A de 17 a la tasa I'. Y esa tasa I' es la tasa de dentro de 3 años. Más que, más C por B a la I' elevado a la 17. ¿Sí? De esa manera encontramos el valor. Fíjense que este valor ya no influye en el emisor, porque el emisor en el momento cero ya recibió su plata y contrajo su obligación, que es ¿cómo? Que es constante durante la duración del título. ¿Sí? Los valores son variables ¿para quién? Para los inversores. ¿Sí? Yo lo tengo 1 año, lo vendo, lo toma otra persona, lo tiene 3 días, lo vuelve a vender, y en cada oportunidad se va a vender ¿a qué valor? Al valor de cotización. ¿Sí? No sé si este pantallazo le ayuda un poco. Para mí fue clarísima la explicación, muy buena. No sé si el contador de GAP tiene algo más para decir, para... ¿Cómo se llaman los mercados? Es decir, 2 cuestiones. Ahí el contador Levin introdujo cuestiones fundamentales, ¿sí? Respecto a la idea de la existencia, es decir, de recurrir al sistema financiero, es recurrir a los bancos, o recurrir a la emisión. Ese mercado en el que se mueven estos capitales se llama justamente mercado de capitales, ¿sí? Y respecto a lo último que decía, hay un nombre, esto es un poco para familiarizarlo con términos, no es que estamos planteándolo como una cuestión digamos, fundamental, sino que hay términos que tienen que ver con lo que recién explicaba. El mercado que, la primera vez que el título sale, ¿sí?, al mercado, se lo conoce como mercado primario, y las posteriores, ¿sí?, las posteriores ventas que hacía referencia el contador que se pueden hacer con posterioridad a la emisión, se llama mercado secundario, donde obviamente ya no interviene solo el emisor, sino que ya
interviene el inversor primario, el primer inversor, ¿sí? O los subsiguientes. Porque ustedes van a escuchar mercado primario, mercado secundario, y a eso se está refiriendo, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sería bueno que la hagan, así despejamos las dudas. Creo que sería bueno, a modo de resumen, como para que ustedes también sepan cómo se maneja el Estado en su endeudamiento y que muchas veces responde a la pregunta que hacía el profesor Levin. Decía, ¿por qué no recurren a un banco? Y yo les cuento que el Estado sí recurre a los bancos. Evidentemente, fíjense ustedes que todos los días en los informativos financieros nos están dando datos de cuál es el endeudamiento de Argentina, por ejemplo. Cuando hablan de la refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Tiene algo que ver con un empréstito la relación con el Fondo Monetario Internacional? Y por ahí también se habla de títulos argentinos emitidos, por supuesto, por el Estado argentino y vendidos en países del extranjero. Se hablan de inversores italianos, inversores que están en Estados Unidos y una serie de cosas. ¿Eso responde a un endeudamiento a través de un empréstito? Es decir, a modo de resumen, el Estado, cuando tiene la necesidad de endeudarse, por la razón que fuere, evidentemente que justificada está por el hecho de hacer una obra pública importante, recurre a títulos que, como decía, que forman parte de un empréstito, que, como decía el profesor Levin, quita la intermediación con las instituciones financieras y solamente se relaciona con el inversor. Ahí sí, pero cuando le pide dinero al Fondo Monetario Internacional, que es una institución financiera internacional, ¿qué hace? Le está pidiendo un préstamo en forma directa, como si fuera el banco, un banco que nosotros conocemos en nuestra plaza. Nada más que esto aquí no actúan las personas físicas, actúa el Estado Nacional con una institución de financiamiento internacional. Entonces, sí hay un préstamo directo que se solicita a este tipo de instituciones. Solicitan préstamos a las instituciones, se emiten empréstitos, es la forma de endeudarse del Estado. No sé si esto queda claro. Sí, profe, queda claro. Bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? No sé si los profesores quieren acotar alguna cosa más. Yo creo que por la hora y de no haber consultas, a mí me gustaría cerrar esta clase de hoy para juntarnos ya el día lunes en el horario de las 18 horas. ¿Les parece bien? Profe, Sí, sí, María Cristina, adelante. yo cuando vi el video, ahí hablaba de métodos para estimar la vida probable de un título. Usted dijo que vamos a leer el libro y no entendí mucho lo que decía el libro. Bueno, yo te comento qué es este tipo de cosas a modo global. Creo que es importante. Cuando nosotros estamos trabajando dentro de una estructura de empréstitos emitidos por el sistema alemán, por el sistema francés, nosotros entendemos que el título necesariamente, algunos por lo menos, van a tener una vida inferior al plazo total estipulado del endeudamiento. Supongamos que estamos en un sistema francés, como decía el profesor Egap hace un rato. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos la necesidad para cumplir con el sistema francés de cancelar la deuda en forma periódica.
esa cancelación periódica nos va a obligar a rescatar los títulos también en forma periódica. Ya veremos cuál será el método de rescate. Será por sorteo, será por licitación, de acuerdo a lo que planificó el Estado. De acuerdo a eso, cuando yo pretendo invertir en un título que responde a un empréstito realizado por el sistema francés o por el sistema alemán, debo medir está mal, creo que estimar es la palabra adecuada, la vida del título que yo poseo como inversor. ¿Por qué? Porque no tengo la certeza de que permanezca impuesto o permanezca por vida, o sea, permanezca por todo el tiempo del empréstito vivo, eso quise decir. Entonces, necesariamente deberé establecer por qué método voy a tratar de estimar la vida de un título. Entonces, yo les decía que vayan a un libro, a cualquier libro, los libros que tenemos inclusive dentro de la plataforma, para que vean lo que es específicamente, lo que es vida media, vida matemática de un título, porque es importante que así lo analicen. Y una vez que vean eso, y si tienen dudas, nos hagan las preguntas del caso, porque realmente son métodos de estimación de la vida de un título para poder hacer el cálculo del valor técnico del título, porque si no sería imposible. De todas maneras, les cuento que es simplemente una estimación, porque no puedo saber si mi título va a tener una vida de 1 año, 2 años, o va a permanecer hasta el último momento. Eso no lo voy a saber, es una estimación. Y eso lo voy a calcular con alguno de los métodos, vida media, vida probable, vida matemática, yo elegiré como inversor cuál es el mejor de ellos. No sé si se entiende esto, porque hay que entender primero para qué estoy realmente trabajando con esto, ¿no? Sí, yo les digo sintéticamente que es cada sistema más allá del modelo matemático. El de vida probable presupone, ¿sí?, que el título va a vivir el promedio, cuando digo el promedio es la vida media, sí, justamente tiene un concepto, perdón, el de vida media estoy hablando mal. El de vida media presupone que va a ser un promedio ponderado de los años que va a vivir toda la emisión. Un promedio ponderado entre la vida de todos los títulos, perdón, entre el valor de un título y la vida promedio de todos los títulos. Otro, de vida probable, presupone que la vida más probable de un título va a ser la mitad del tiempo transcurrido desde la emisión hasta, desde el momento de la emisión hasta el que finalice el último, el periodo, de la emisión. Y la vida media matemática no es otra cosa que valores actuales calculados, ¿sí?, calculados en función de, de un promedio ponderado, pero un promedio ponderado financiero, ¿sí? Es un promedio ponderado financiero que considera que va a haber un N, un valor determinado con N, que va a ser equivalente al valor actual, ¿sí?, al valor actual de los distintos rescates periódicos que van a hacerse. O sea, calculo el valor actual de los distintos rescates periódicos y lo igualo con un rescate único. Ese rescate único, ¿sí?, que va a ser igual, el valor actual de ese rescate único, va a ser igual a la suma de los valores actuales de los rescates periódicos. Y ese rescate único va a tener un tiempo, ¿sí? Ese tiempo va a ser el valor de mi vida matemática, ¿sí? O sea, ese cálculo se realiza en función de valores actuales financieros. Por eso se dice que es quizás financieramente el más exacto. Pero como decía el contador Inamorato, son estimaciones, ¿sí? María Cristina, no sé si te quedó claro por lo menos el concepto global como para poder iniciar ya el estudio específico de cada uno de esos sistemas. Sí, profe, sí, ahora entendí, porque yo leía lo que decían de vida probable, vida media, pero no sabía a qué quería llegar, y con lo que dijo usted al principio ahí como que me terminó de cerrar. Fantástico, me alegra
Creo que por eso siempre nosotros en nuestras explicaciones lo que hacemos es mostrarles el panorama, para qué se aplica, qué es lo que queremos, cuál es el objetivo. Y después ya el modelo matemático creo que es más sencillo de verlo, sabiendo a dónde vamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, de no haber otra pregunta, a mí me gustaría desearles a ustedes que tengan un buen fin de semana y que nos veamos el día Nicolás, lunes. Sí, perdón. Nicolás, Sí. me gustaría a ver si le podemos recomendar a los chicos que vayan viendo nuestras clases de actualidad para la Sí, sin próxima duda. semana. Sin Al que dudas. vamos adelantando. Claro, la idea es, se me olvidaba, gracias Daniel, muy amable, yo valoro el aporte del profesor Levin porque quiero decirles a ustedes que vayan avanzando, como dijo él, sobre las unidades número 6 y 7 que hacen a la parte de cálculo actuarial. ¿Por qué? Porque se nos están acabando los tiempos y realmente nosotros debemos acelerar un poquitito. Así que bueno, el lunes ya dedicaremos unos minutos a consultas y ya cerraremos esta parte del programa y trabajaremos sobre lo que es cálculo actuarial, dado que ya estamos encima del parcial y luego tendremos que ver el tema de los recuperatorios y promociones, que eso es importante. Así que les dejo la inquietud que, bueno, yo no les dejo, se los deja el profesor Levin, que él se acordó del tema, así que les dejamos la inquietud en general para que vean cálculo actuarial, empiecen con ese tema, a investigarlo, a leerlo y a ver las clases, y ya nos veremos el día lunes a las 18 horas. ¿Les parece bien? Había una pregunta en el chat también, Nico. Ya lo habíamos hablado nosotros. Ah, bien, dice, profe, ¿sabe algo de las notas? Yo calculo que entre mañana y pasado se van a levantar esas notas, a más tardar el lunes a las mañanas. Estaban quedando algunas notitas para, algunos exámenes para corregir de algunos profesores, y bueno, ya lo cerraremos a más tardar el lunes, pero yo me comprometo que entre mañana y pasado se las pase a la totalidad. Así que mil disculpas por la demora, no fue fácil corregir. No es lo mismo que corregir realmente en una hoja que uno está viendo el parcial completo, a hacerlo electrónicamente a través de la plataforma. De todas maneras, ya tenemos cierta gimnasia, pero no es tan sencillo. Se hace más lento. Pido disculpas por las demoras, pero esas van a estar a lo sumo el día lunes. Gracias, Marcelo, muy amable. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Fantástico. Al no existir ninguna otra consulta, yo por lo menos me despido. Gracias, profesores, por estar. Gracias, alumnos. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.